Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a recomendar algunos podcasts que son perfectos para esta temporada. La mayoría de ellos tienen que ver con el terror. Y yo sé que probablemente estén diciendo, pero Raquel, ¿a ti no te gusta el terror? Porque no, a mí no me gusta el terror, soy una miedosa de lo peor. Pero son muy buenos estos podcasts. Y no todos son realmente de terror. Entonces, pues solo se los voy a recomendar. Voy a mencionar muy rápidamente, porque ya les he hablado hasta el cansancio, de Welcome to Night Vale y también de Lore. Entonces, solo si quieren saber un poco más, vayan a este video que ya hice antes, en el que les platico sobre estos dos podcasts. Y pasando a las recomendaciones, en esta ocasión voy a empezar con Malicious Mamas. Es también uno de mis podcasts favoritos y trata acerca de las historias, leyendas y mitos alrededor de figuras femeninas en todo el mundo. Son capítulos súper cortitos, la mayoría duran alrededor de 15 minutos, en los que nos platican de estos personajes y sus leyendas, y su leyenda o la historia detrás de estos personajes, de este tipo de criaturas. De este podcast me inspiré hace un año para hablarles de yokais y monstruos japoneses femeninos. Se los voy a dejar también por si lo quieren ir a ver. Otro que me gusta mucho es The Vampire Historian, en el que, como se imaginarán, habla de vampiros. Es muy interesante porque el chavo que lo hace es historiador y ha investigado mucho alrededor del mito de los vampiros. Entonces nos habla no solamente de los mitos y las leyendas que los envuelven. El primer capítulo, por ejemplo, trata acerca de por qué Bram Stoker no se inspiró en Vlad el Empalador, en Vlad Tepes, que es como un mito muy difundido alrededor del mundo e incluso aceptado, de que supuestamente él fue la inspiración para crear a su Drácula. Y en este primer capítulo nos explican por qué no es cierto. Es muy interesante y, al menos hasta donde yo sé, hasta donde yo puedo imaginarme, no, ¿verdad? Porque no conozco mucho, al menos yo siento que está muy bien investigado y muy bien fundamentado todo lo que nos está platicando este hombre. Don't Read the Latin es básicamente un podcast en el que hablan de películas de terror que yo nunca he visto ni veré, pero es interesante ver el análisis que ellos hacen alrededor de estas películas. Y no solo alrededor de las películas, sino alrededor de los arquetipos que se repiten en las películas. Es muy interesante de escuchar. Y hablando de esto, hay un podcast que también les voy a recomendar, que es relativamente similar, pero que a mí me gusta más que Don't Read the Latin, que es The Faculty of Horror, que es por dos chavas, Andrea Subissati y Alexandra West. Y Alexandra West, que platican también de películas, pero no solamente de películas, también de series. De hecho, tienen un capítulo completamente en el que hablan de Buffy la Cazavampiros, que es mi favorito. También hablan de literatura y hablan tanto de las películas, haciendo también como un análisis, como pues de sus propias impresiones y anécdotas. Es muy divertido de escuchar, y aunque no hayas visto las películas, que es mi caso por lo general, puedes incluso pues entender y conocer un poco más de la historia sin tener que verlas y sin tener que sufrir noches sin dormir. E igual, si eres fanático de este tipo de películas, igual puede ser interesante escuchar su perspectiva al respecto. Las dos son muy muy fanáticas del terror y conocen muchísimo. Y el último podcast que les voy a recomendar es uno que la verdad no he escuchado completo. Lo empecé a escuchar y creo que me quedé como en el capítulo 3, pero me estaba pareciendo muy interesante. Es The Black Tapes. Es una especie de historia en la que un periodista quiere conseguir una serie de grabaciones que tiene un hombre que se dedica a comprobar que todas las historias de fantasmas y demás son falsas, que no existen, y que va, justo cuando hay como la noticia de una casa encantada o lo que sea, él va a demostrar que todo es un fraude. Sin embargo, se sabe que tiene estas cintas, las cintas de Black Tapes,
y que aparentemente ahí hay algo que ni siquiera él pudo comprobar que no era cierto. Entonces, bueno, este periodista se acerca a este investigador, a este hombre científico, para que le pase estas cintas, y a partir de ahí va a empezar a descubrir cosas bastante truculentas respecto a su propia vida. Incluso es muy interesante ahí como la historia como de suspenso que se va creando. Creo que la dejé de escuchar porque me estaba dando miedo, entonces probablemente pueda ser una buena recomendación para este mes. Eso es todo por este video. Si escuchan alguna de estas recomendaciones o si tienen alguna otra recomendación, déjenla en los comentarios. Yo los veré en el siguiente video. Bye.